Hay lugares que uno no imagina que existen hasta que por casualidad termina frente a ellos, sitios a los que llegas sin expectativas, solo con la disposición de dejarte sorprender. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí, bajo tierra, y durante siglos aparece un mundo donde la historia, la geología y el asombro conviven en silencio. Un lugar que bien podría haber salido de una novela de Julio Verne. Hoy te invito a recorrer una de las maravillas más impresionantes y menos conocidas de Rumania, la Salina Turda. Sean todos bienvenidos. La Salina Turda se encuentra en la ciudad de Turda, en el corazón de Transilvania, a unos 35 kilómetros de Cluj-Napoca, una de las ciudades más importantes de Rumania. Llegar hasta aquí es sencillo, pero lo verdaderamente inesperado ocurre después de cruzar su entrada. Lo que durante siglos fue una mina de sal activa, hoy se ha transformado en un espacio subterráneo abierto al público, considerado uno de los complejos bajo tierra más sorprendentes del mundo. Desde la superficie, nada anticipa lo que se esconde a varios metros de profundidad. Mientras comenzamos a descender por los socavones, hoy perfectamente acondicionados para los visitantes, vale la pena detenerse en su historia. Existen documentos que mencionan la explotación de esta mina desde el año 1075. Durante siglos, la sal extraída aquí fue un recurso estratégico de enorme valor, controlado por los distintos imperios que dominaron Transilvania. No era solo un mineral, era poder, comercio y supervivencia. El ingreso a esta salina se realiza por etapas, bajando por pasillos excavados directamente en la roca salina. A cada paso las paredes muestran capas blancas, grises y ocres, marcadas por millones de años de formación geológica. El aire cambia por completo, es más frío, más denso, limpio y cargado de sal. La mina cerró oficialmente en 1932 y, tras décadas de abandono, fue reabierta al público en 1992 para luego ser completamente renovada y ampliada en el 2009, dando origen a este parque subterráneo que iremos descubriendo en los próximos minutos. A lo largo de los corredores comienzan a aparecer algunos restos de su pasado industrial, con estructuras de madera, soportes, herramientas originales y marcas en las paredes que muestran cómo la sal se extraía de forma manual. No hay rastros de grandes máquinas. Lo que se percibe es el testimonio silencioso del esfuerzo humano de generaciones de mineros que trabajaron aquí durante siglos en condiciones duras y exigentes. Entre los pasillos también se encuentran pequeños espacios museográficos y zonas de exhibición. Algunas de estas áreas requieren un pago adicional al ingreso general, que está en la actualidad en unos 12 euros. El recorrido no tiene un orden establecido, lo que sugiere hacerlo sin ninguna prisa, observando cada detalle, ya que a medida que avanzas comienzan a aparecer los puntos más concurridos y esperados de la visita. De pronto el espacio se abre y todo cambia.
aparece ante nosotros uno de los grandes protagonistas de la salina Turda, la mina Rudolf. Desde el primer contacto visual, este enorme socavón deja sin palabras. Excavada en el siglo XIX, la mina Rudolf alcanza aproximadamente 42 metros de altura y es uno de los espacios subterráneos más impresionantes de todo el complejo. Para descender hasta su base existen dos opciones: un ascensor moderno, cómodo pero con filas constantes, o un sistema de escaleras ubicado a un costado. Opto por esta segunda alternativa, que equivale a bajar unos 13 pisos. Desde arriba ya se aprecia lo que es este antiguo espacio de extracción, que hoy alberga algo completamente distinto a lo que imaginarías en un lugar de estos bajo tierra. En la parte baja de la mina Rudolf aparece un parque bajo tierra completamente equipado, con un anfiteatro para eventos culturales, una pequeña noria, mesas de ping-pong, un minicampo de golf y áreas de descanso. Todo esto se integra sin alterar la estructura original de la mina, creando una experiencia tan inesperada como surreal. La iluminación artificial genera reflejos en las paredes salinas y un eco suave que recuerda constantemente que estamos a más de 80 metros bajo la superficie. La temperatura aquí se mantiene constante durante todo el año, entre los 10 a 12 grados centígrados, por lo que siempre es recomendable traer una chaqueta ligera. Además de su valor histórico y turístico, la salina Turda es conocida por su microclima, rico en partículas de sal y libre de contaminantes, lo que la ha convertido en un espacio utilizado para la haloterapia, una práctica común en antiguas minas de sal de Europa del Este, que consiste en respirar aquí para mejorar la salud respiratoria. Pero la mina Rudolf no es el único punto destacado. Justo debajo de ella se encuentra para mí el espacio más impresionante de todo el recorrido. Les presento la mina Teresia. Ubicada a unos 120 metros de profundidad, la mina Teresia cambia por completo la percepción del lugar. Aquí el ambiente es casi irreal. Un lago subterráneo de agua salada con unos 8 metros de profundidad ocupa el centro del espacio. Un puente de madera conduce a una pequeña isla iluminada, rodeada por paredes salinas que crean una atmósfera mística y silenciosa. En este lugar sobran las palabras, las imágenes hablan por sí solas. El lago puede recorrerse en pequeñas embarcaciones que rodean la isla central, mientras la iluminación y las estructuras de madera evocan escenarios que parecen sacados de una película de ciencia ficción. No hay cielo, no hay horizonte, solo un mundo subterráneo que parece de otro planeta.
Quizás estos recorridos de mi canal no sean virales, pero descubrir lugares como este confirma por qué vale la pena viajar sin expectativas. La Salina Turda es uno de esos sitios económicos en Europa que impactan profundamente, recomendados muchas veces solo por la gente local. Sin duda podría figurar entre las grandes maravillas turísticas de Rumania. Recorrer la Salina Turda puede tomar fácilmente toda una mañana. En mi caso estuve cerca de 3 horas y media explorando sus espacios. Aunque para algunas personas estar bajo tierra puede resultar incómodo, el lugar está perfectamente ventilado y acondicionado. Los largos pasillos recuerdan constantemente lo que fue esto durante siglos, un espacio de trabajo duro donde quedaron marcados los esfuerzos de miles de personas. La salida se realiza por un túnel histórico de unos 500 metros de longitud, recto y silencioso, un último tramo que invita a la reflexión sobre el sacrificio de quienes trabajaron aquí y en otras tantas minas del mundo, enfrentando riesgos constantes para extraer los recursos que sostuvieron sociedades enteras. Y así, llegando nuevamente a la superficie, termina un recorrido más por una de las maravillas menos conocidas de Rumania, un lugar único que tuve el placer de descubrir y compartir contigo. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si te gusta descubrir el mundo sin prisas ni guías rígidas, solo dejándote llevar por la curiosidad, ahí estaré contigo. Recibe un gran saludo, hasta pronto, chao.